Hay cosas que uno hace para librarse de un problema y termina creando otro que sacude el corazón. ¡Ay, mi gente! Esta historia empieza en medio de una boda que ya estaba pagada, con catering contratado y la novia vestida hasta los dientes. Pero el novio tenía la cabeza en otro lugar, más exactamente en la cocina de servicio de la mansión. Si te gustan las buenas historias, deja tu like y suscríbete. O te vas a perder el resto de este caso que tiene beso prohibido, secreto familiar y giro digno de novela de las 9. Su nombre era Heitor Vasconcellos, 35 años, CEO de una multinacional tecnológica y heredero del segundo imperio empresarial más grande del sur del país. Guapo, rico, elegante y completamente enredado en una promesa de matrimonio que nunca quiso cumplir. La novia, Isadora, era de esas que no parpadean. Hija de políticos, criada para ser primera dama, o al menos esposa de alguien que mandara más que ella. Todo estaba en orden, menos lo esencial, el amor. Heitor la miraba y veía un contrato andante, una alianza entre familias, un juego de poder. Pero allí, esa mañana de sábado, vestido con un traje de 50.000 reales, no quería firmar ese acuerdo con beso en el altar. Pero huir de tu propia boda no es algo simple, ¿verdad? Debes estar pensando. Pues sí, y por eso inventó la excusa más absurda que la desesperación pudo parir. En la cocina de la mansión, entre trapos y olor a ajo sofrito, estaba ella, Livia, 20 y tantos años, hija de doña Alcira, que cocinaba para los Vasconcellos hacía 3 décadas. Livia era discreta, caminaba ligera como sombra y tenía ese tipo de belleza que no hace ruido, pero no se olvida. Heitor entró bufando, se sentó en una silla y dijo, ¿confías en mí? Livia abrió los ojos, limpiándose las manos en el delantal. Señor Heitor, ¿está bien? No, estoy a punto de cometer el mayor error de mi vida y necesito tu ayuda. Ahora. Ella no sabía si reír o correr, pero antes de que pudiera decidir, él soltó, «Bésame». «¿Qué?» «Bésame. Aquí. Ahora». Es la única forma de escapar sin levantar sospechas. ¿Está loco? Completamente. Y antes de que el no saliera bien de su boca, él lo hizo. La besó. Fue rápido, súbito, ardiente, incorrecto, y fue inolvidable. Pero lo peor, o lo mejor, depende de cómo se mire, vino después. La puerta se abrió, y la madre de Isadora, con cara de quien huele billetes falsos a kilómetros, lo vio todo. Heitor soltó a Livia despacio, como quien libera un secreto en el aire. «Listo», murmuró. «Ahora ya no hay boda». Pero lo que no esperaba era lo que ese beso iba a mover por dentro. En el corazón, en el pasado y en el destino de mucha gente. Sí, el mundo gira, hija mía, y a veces gira con fuerza. Hay puertas que, cuando se abren, ya no se cierran, y esta fue una de ellas. La madre de la novia quedó parada en el umbral, como quien presencia un accidente en cámara lenta. El labial de Heitor aún brillaba en la boca de Livia. El silencio pesaba como olla de hierro. Solo se oía el pitido de la tetera en la estufa y el corazón de la chica latiendo en el cuello. ¿Esto es una broma?», preguntó doña Odete con la voz quebrándose como vidrio. Heitor se giró lentamente, con ese aire frío que solo los muy ricos saben fingir cuando necesitan aparentar control. «No es una broma, es la verdad. No voy a casarme con su hija, doña Odete». Ella parpadeó despacio. No era mujer de armar escándalos, era de las que procesan antes de reaccionar. «¿Tú besaste a la empleada?» Livia sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Bajó la mirada, tragó el llanto. Pero Heitor no parpadeó. Sí, y lo haría de nuevo. Y ahí fue cuando estalló el escándalo. Doña Odete abrió los ojos, señaló con el dedo y escupió veneno. «Tu carrera política ha terminado. Tu nombre irá al basurero. Tiraste el acuerdo empresarial más grande del país por un capricho barato de media hora con esta... Cuidado con las palabras.
interrumpió Heitor, con una firmeza que ni la empleada más antigua había visto jamás. Esta chica tiene más dignidad en el dedo meñique que muchos apellidos en columnas sociales. Doña Odete se fue taconeando por el pasillo como quien pisa huesos. Livia temblaba, las manos, los hombros, la voz. Yo no entiendo nada. ¿Por qué hizo eso? Heitor la miró con una sinceridad que asustaba, porque necesitaba una excusa. Pero, para ser honesto, no pensé que sentiría esto. ¿Esto qué? Algo que no sé explicar, pero que nunca sentí con Isadora. Livia negó con la cabeza, tratando de entender si aquello era un sueño, una locura o una trampa, y dijo: «Esto me va a costar el empleo, le va a costar todo a mi madre. No va a pasar. Yo me encargo. Usted no entiende. La gente como yo no tiene soluciones. Tiene miedo. Aprendemos a no llamar la atención». Heitor tragó saliva. Por primera vez, tal vez en su vida, alguien le ponía límites. Mientras tanto, en el salón principal de la mansión, la ceremonia ya llevaba 25 minutos de retraso. La orquesta ensayaba una marcha nupcial que no sonaría. Los invitados empezaban a murmurar, y Isadora, vestida de novia, se miraba al espejo con una sonrisa congelada, sin saber que estaba a punto de convertirse en el hazmerreír de media ciudad. Pero el destino apenas estaba calentando motores. Esa noche, un video se filtraría. Y no era cualquier video, era el beso, grabado de refilón por la cámara de seguridad de la cocina. Solo imagen, sin sonido, pero lo suficientemente claro para hacer arder Internet, y lo que fue un gesto de escape se convertiría en escándalo nacional. Sí, dicen que quien busca, encuentra, pero nadie advierte que lo que uno encuentra puede cambiarlo todo. ¿Sabes qué es peor que ser traicionada? Ser traicionada frente a todo el país. Porque aquel sábado por la noche, mientras en la mansión intentaban contener el escándalo y las flores del altar ni siquiera se habían marchitado, el video del beso entre el CEO millonario y la empleada ya había cruzado los muros de la propiedad y caído en Internet. 30 segundos de silencio y escándalo. Una cámara mal posicionada, un ángulo medio borroso, pero suficiente para mostrar: el beso ocurrió. Y no fue cualquier beso. El video voló como plaga. Desde grupos de WhatsApp de madrinas hasta blogueras de chismes con 2 millones de seguidores. En menos de 3 horas, Heitor Vasconcellos era el nombre más buscado del país. ¿Y Isadora, la novia traicionada? Vio el video en la suite, rodeada de ramos de flores y odio. Gritó, rompió el espejo, rasgó el velo y aún tuvo fuerzas para arrancarse los pendientes de diamantes que costaban lo mismo que un apartamento. «¡Va a pagar por esto!», gruñó, con los ojos llenos de rabia. «¡No con dinero!», con reputación. Mientras tanto, en el piso de abajo, Heitor intentaba respirar, pero el aire parecía atrapado entre las paredes de la mansión. Livia había desaparecido. La chica que él había besado, sin pedir bien, sin pensar en las consecuencias, ahora era el centro de una tormenta que podía arruinarle la vida. Llamó al guardia de seguridad. «Livia, ¿dónde está?». Se fue con su madre. Salieron por la entrada de servicio. Estaban llorando. Y ahí cayó el peso. Pesado, duro, casi físico. Porque Heitor, que siempre mandó, siempre compró, siempre controló, ahora no podía deshacer el daño de un beso. En la casa sencilla del otro lado de la ciudad, Livia se encerró en su cuarto. El celular vibraba sin parar. Amigas mandando capturas, vecinas haciendo bromas, tías chismosas preguntando si era verdad. Apagó el teléfono, borró el perfil, quería desaparecer. «Hija, ¿qué fue eso?», preguntó doña Alcira, con los ojos rojos. «Nada, mamá. Solo una mentira que se volvió verdad». «¿Él te obligó?». «No». «Entonces, ¿te gustó?». Livia guardó silencio, porque el cuerpo decía una cosa y el corazón otra, y entre los dos vivía el miedo. Al día siguiente, los titulares no perdonaron,
Heredero del imperio Vasconcelos cambia novia por empleada, escándalo en la ceremonia del año, beso prohibido provoca caos. ¿Quién es la misteriosa Livia, la chica que desestabilizó a la élite? Pero lo que nadie sabía era que ese beso no era solo un escándalo, era un síntoma de un pasado enterrado, de una historia antigua, de un secreto que los unía mucho antes de ese sábado. Y lo que venía por delante iba a ser más que chisme, iba a ser venganza. El escándalo del beso ya se volvía polvo en la boca del pueblo, pero en la vida de Livia era una herida abierta. El lunes, la pequeña casa de su familia amaneció rodeada de reporteros. Uno gritó: ¿es cierto que el señor Heitor mantenía un romance antiguo con la joven? Otro: doña Alcira, ¿usted sabía del involucramiento de su hija con el patrón? Y lo peor vino de una mujer rubia, micrófono rojo y veneno en la voz. ¿Se siente culpable por haber arruinado una boda de alto nivel? Livia lloró, lloró en silencio, lloró con vergüenza. Pero doña Alcira no. Salió por la puerta con el delantal aún lleno de harina y dijo: mi hija no arruinó nada, señora, fue usada. Igual que yo hace muchos años. La reportera se atragantó. ¿Cómo dice? Doña Alcira miró al suelo, respiró hondo y murmuró: nada, es que esa casa, la de los Vasconcellos, ya ha destruido muchas vidas. No es de ahora. Mientras tanto, en la oficina acristalada del último piso de Vasconcellos Global, Heitor enfrentaba una junta de accionistas más fría que una sala de morgue. Usted arrojó nuestro nombre al lodo, dijo su tío, Álvaro, también vicepresidente. Salvé mi vida. Es diferente. ¿La salvaste? ¿De qué? ¿De la oportunidad de unir las dos familias más poderosas del sur del país? Heitor se levantó. Fue hasta la ventana. Nadie me preguntó nunca lo que yo sentía. Álvaro rió brevemente. Eres un Vasconcellos. Sentir es un lujo para quien no tiene herencia. Heitor sacó una foto antigua del cajón. Era él, niño, junto a un hombre negro, alto, sonriente, con uniforme de jardinero. ¿Recuerdas a Rubens? ¿Aquel empleado que desapareció? No desapareció. Lo echaron de un día para otro. Lo borraron de la historia familiar. ¿Y por qué hablas de eso ahora? Porque él era el padre de Livia. Silencio. Álvaro se puso pálido. Eso es imposible. También lo creí, pero hay una carta que dejó, oculta en el invernadero de la casa de campo. ¿Y sabes lo que dice? Heitor lanzó la carta sobre la mesa. Álvaro la leyó. Las manos temblaban, las palabras ardían. Si un día mi sangre se cruza con la de ellos, que sea con verdad. Y que mi nieto no herede solo el apellido, sino también el derecho de saber quién es. Álvaro arrugó la carta. Esto no puede salir de aquí. Ya salió. Porque la verdad, amigo mío, tiene piernas largas y cuando empieza a andar, no hay cerca que la detenga. O ChatGPT dice: esa misma tarde Livia abrió una vieja caja de cartón en el fondo del armario de su madre, y dentro, junto con fotos amarillentas y cheques rotos, había un sobre, sin remitente, sin sello, pero con un recorte de periódico de hace 23 años. Empleado de Vasconcellos desaparece tras denunciar relación prohibida con mujer de la alta sociedad. Y justo debajo, garabateado con bolígrafo: ella quedó embarazada, y el hijo tiene su sangre. Livia tembló. «Mamá, ¿qué es esto?» Doña Alcira se puso pálida. «Es lo que siempre intenté esconder, porque hay cosas que uno esconde incluso de quien ama. Pero el destino siempre encuentra forma de abrir las cajas que uno cerró con dolor. Y ahora ya no se trataba solo de un beso. Era sobre un ADN que podía cambiar todo un linaje. Cuando la verdad comienza a asomar por la rendija de la puerta, el mundo corre a cerrar todas las ventanas. A la mañana siguiente del escándalo del beso y de la carta revelada, la familia Vasconcellos activó todo lo que tenía: abogados, asesores e incluso un pastor famoso para tratar de contener la crisis.
Heitor llegó a la mansión de su abuela, la matriarca de la familia, doña Eleonora Vasconcellos, una mujer que parecía esculpida en hielo y laca para el cabello. Ella no sonrió, no se levantó, solo señaló el sofá. «Siéntate». Heitor obedeció. Era el único ser humano en la tierra que todavía obedecía a esa mujer. «Dime que todo esto es una puesta en escena, una estrategia de marketing, algo que aún no entiendo». «No lo es». «Entonces besaste a la empleada y ahora dices que es nieta del jardinero». «No digo nada, solo leo lo que él escribió y escucho lo que me dice el corazón. Y lo que dice es que necesito saber la verdad». Eleonora giró el rostro. «Eres un Vasconcellos, Heitor. Lo que sientes no importa. Lo que representas, sí. No soy solo eso. No seas ingenuo. Eres heredero. Tienes un apellido que construyó barrios enteros. Lo que sientes pasa. Lo que cargas, no». Heitor se levantó. «El problema es que cargamos demasiado. Incluso lo que nunca debimos cargar. Mentira, omisión, injusticia. Esa chica no puede probar nada». «Sí puede». «¿ADN? Aún no, pero tiene el recorte del diario, tiene la carta, y ahora tiene mi palabra». Fue entonces cuando la matriarca levantó la voz por primera vez. «Si confirmas esto, perderás la presidencia. Los accionistas ya se están moviendo. Hay quienes quieren poner a Álvaro en tu lugar». Heitor sonrió de lado. «Tal vez combine más con el imperio que construyeron ustedes». Mientras tanto, en el barrio humilde donde vivía Livia, 2 autos negros se estacionaron sin hacer ruido. Un hombre con traje y corbata llamó a la puerta. Doña Alcira atendió. «Doña Alcira, soy de la Procuraduría del Trabajo. Recibimos una denuncia por coacción y presión psicológica tras el episodio del video». «¿Coacción? ¿De parte de quién?» «De la empresa Vasconcellos. Fuimos informados de que intentaron sobornarla para mantener el silencio. Livia apareció en el pasillo, oyéndolo todo». «¿Puedo hablar con usted también?», preguntó el hombre. Livia dudó, tragó saliva. «Puede». Él sacó una grabadora del bolsillo. «¿Cree usted que está siendo perseguida?» «No lo sé, pero siento que quieren borrarme, como si hubiera hecho algo malo por ser besada». «¿Está dispuesta a buscar justicia?». Ella miró a su madre, luego a la pared desconchada de la sala, y respondió: «Sí, pero no solo por mí. Es por una historia que fue escondida demasiado tiempo». En la mansión, Eleonora apretaba el teléfono con rabia contenida. «Álvaro, esto se salió de control. Si el nombre Vasconcellos aparece en los tribunales, lo perdemos todo. Déjamelo a mí, lo resolveré». «¿Cómo?». «A la antigua». Y fue así como Livia recibió una citación, de la nada, indicando que sería demandada por calumnia, difamación y abuso de imagen empresarial. Heitor lo supo minutos después. Fue al edificio donde vivía, subió sin avisar, tocó a la puerta. Cuando Livia abrió, él tenía el rostro marcado por el dolor. «Están intentando silenciarte. Lo sé, pero no lo lograrán. Hablas como si estuvieras de mi lado». Heitor la miró. «¿Y si lo estoy?». Ella bajó la mirada. «¿Crees que un beso arregla todo?». «No, pero puede ser el comienzo». En ese instante fue la primera vez que los dos quedaron en silencio sin culpa. Pero no sabían que en el piso de arriba alguien escuchaba todo, y ese alguien tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz. O ChatGPT dice: «Hay dolores que no se explican, solo se sienten, solo se hunden». Livia pasó la noche despierta, sentada al borde de la cama con los ojos abiertos y el mundo cerrado. En la televisión, comentaristas discutían su vida como si fuera una novela. ¿Fue una trampa? ¿Fue pasión? ¿Una estrategia de la chica humilde o locura del heredero rebelde? En Internet, los apodos no perdonaban: el beso de la doméstica, la empleada y el CEO, la cenicienta del caos. Y en el celular, aunque apagado, resonaban los ecos de los mensajes: vergüenza para la familia. Echaste a perder tu única oportunidad de ser alguien. Él te va a dejar y seguirá con su vida. ¿Y tú?
Vas a volver a limpiar baños. Doña Alcira, del otro lado de la puerta, escuchaba a su hija llorar bajito, hasta que tocó. Hija, silencio. Sé que no quieres escuchar a nadie, pero escucha a tu madre. Livia no respondió. Hubo un tiempo, antes de que nacieras, en que yo también amé a un hombre de arriba. Mamá, por favor. Su voz salió baja, quebrada. Él decía que iba a cambiar todo por mí, que dejaría a su esposa, su apellido, su imperio, y al final desapareció. Como si yo fuera un error que cometió borracho. Otra vez silencio. Me dio rabia, de él, de mí, de ti, porque me recordabas a él. Pero la verdad, hija, es que tú no eres un error. Nunca lo fuiste. Del otro lado de la ciudad, Heitor tampoco dormía. Caminaba en círculos por la habitación, camisa abierta, celular en mano. Quería llamar, quería ir hasta allá, quería arreglarlo todo. Pero el peso de años de silencio, de mentiras heredadas, le caía encima como concreto. Y más que eso, tenía miedo. Miedo de descubrir que Livia realmente podía tener sangre Vasconcellos, que quizás fuera hija de alguien de la familia, o peor, hermana de alguien. Lo que sentía por ella ahora chocaba contra el muro del incesto. El corazón comenzó a temblar de culpa. Abrió el cajón, sacó la carta de Rubens, la leyó de nuevo. Buscó pistas, nombres, fechas, cualquier cosa que confirmara si ese hombre, el jardinero, era el padre de Livia, o solo parte de una trama aún más oscura. Pero la carta solo decía: ella quedó embarazada, pero no era la mujer que me amaba, era la mujer que amaba el poder de mi patrón. Heitor golpeó con fuerza la mesa, porque ahora todo era posible, incluso que la madre de Livia se hubiera involucrado con otro hombre de la familia, tal vez Álvaro, tal vez incluso su propio padre. ¿Y si era eso? ¿Lo que sentía estaba mal? El teléfono sonó. Era Isadora. Casi no contestó, pero lo hizo. ¿Hola? Destruiste mi vida. Destruí una farsa. No sabes lo que hiciste, Heitor. No se trata solo de mí, se trata de lo que viene. ¿Qué viene? Un escándalo de verdad, de los que manchan sangre, no solo nombres. La llamada se cortó. Heitor se heló. Al fondo de la carta de Rubens había una segunda hoja pegada. No la había visto antes. La despegó con cuidado, y allí, con una caligrafía temblorosa, había un nombre: E.V. Eleonora Vasconcellos, la matriarca, y una frase: lo que ella me hizo no fue solo rechazo, fue castigo, y el castigo quedó en su vientre. Heitor casi dejó caer la carta, porque si eso era verdad, entonces Livia no era nieta del jardinero, era nieta de la mujer más poderosa de la familia, y tal vez prima de él. Afuera, la lluvia caía fuerte, y dentro del alma de ambos también, porque hay besos que se vuelven recuerdo, pero hay besos que se vuelven maldición. O ChatGPT dice: hay recuerdos que uno esconde tan bien, que olvida que aún están vivos, pero la memoria sabe esperar. Era un atardecer gris, el cielo cubierto pero sin lluvia. El aire tenía ese olor a cosa vieja, a domingo triste y a tierra mojada. En la casa de Livia reinaba el silencio, la televisión apagada. Su madre dormía en el sofá y ella sentada en el suelo del cuarto con una caja de cartón en el regazo. Una caja que nunca había abierto. En la tapa, escrito a mano: cosas de la abuela Rita. La abuela había muerto hacía algunos años, dejando más saudade que herencia. Era partera, rezadora, de esas mujeres que sabían más que muchos doctores. Livia abrió con cuidado. Dentro, solo cachivaches, una medallita torcida, un pañuelo manchado, un rosario roto y fotos, muchas fotos, algunas muy antiguas, gente que no reconocía. Pero una llamó su atención: un niño rubio, cachetón, con una sonrisa de diente flojo. A su lado, una niña trigueña, de trenzas, con un vestido floreado y las rodillas raspadas. Detrás de la foto, escrito: Tico y Hormiguita, verano de 2002. Livia frunció el ceño. Aquella imagen encendió algo dentro de ella. Se miró al espejo. Era ella, con unos 5 años.
Pero el niño observó el rostro, la sonrisa ladeada, la mirada pícara, y entonces recordó. Tico, así llamaba al hijo de la patrona en la casa de playa donde su madre trabajaba durante las vacaciones. Ella era solo una niña. Él también. Jugaban en el jardín, lanzaban piedritas a la piscina, compartían paletas y secretos. Fue él quien le puso el apodo Hormiguita. «Eres chiquita pero muerdes fuerte», decía riendo. Livia llevó la mano a la boca. Era él, el niño de la foto. Es Heitor. Del otro lado de la ciudad, en la oficina de la empresa, Heitor hojeaba documentos del antiguo Departamento de Recursos Humanos intentando encontrar algo sobre Rubens, el jardinero desaparecido. Pero lo que encontró fue una ficha con foto, nombre y una anotación escrita a mano, transferido tras desacuerdo con la señora E.V. Al lado, otro papel, un acta de nacimiento descolorida. Nombre de la madre, Alcira dos Santos. Nombre del padre, no declarado. Pero el sello decía, empleada doméstica de la residencia Vasconcellos. Heitor se recostó en la silla. La cabeza le daba vueltas, hasta que el celular vibró. Un mensaje, número desconocido. ¿Te acuerdas de la hormiguita? Se heló. Respondió, sí. Otro mensaje llegó con la foto, la amplió. Sonrió. No puede ser, era ella. Era él, el verano de 2002, y todo volvió. El jardín, las paletas, las tardes escondidas en el mundo de los pequeños. Respondió, ¿eras tú? Livia escribió, era. Después de un rato, llegó otro mensaje suyo. Ya nos conocíamos, antes del beso, antes del desastre, antes de que el mundo se volteara. Heitor miró el celular como quien sostiene una reliquia, y escribió, ¿todavía muerdes fuerte? Tardó, pero ella respondió, depende de quien lo pida. Y en ese instante, su pecho se calmó. Por primera vez en días, porque el reencuentro no vino con gritos, vino con un apodo. Y hay amores que empiezan por accidente, pero renacen por memoria. Pero mientras ellos sonreían, del otro lado de la ciudad, Álvaro Vasconcellos rasgaba documentos en una chimenea y murmuraba entre dientes, antes de que descubran la verdad, voy a quemar este pasado con fuego. La verdad puede quedarse callada mucho tiempo, pero cuando decide hablar, no hay quien la detenga. A la mañana siguiente del reencuentro silencioso de Heitor y Livia, los periódicos amanecieron con una nueva bomba, pero esta vez no era chisme de beso ni especulación de ADN. Era una denuncia formal. Un exempleado de Vasconcellos Global, que trabajó como archivista durante 20 años, presentó un expediente en el Ministerio Público. Dentro, copias de contratos falsificados, desaparición de fichas laborales y un informe sobre el caso de Rubens dos Santos, el jardinero que era más de lo que querían permitir. En medio de los papeles, un nombre, Álvaro Vasconcellos. Heitor recibió el aviso en su celular, directamente de su abogado. Se filtró. Está todo en el sitio del Ministerio Público. Abrió el enlace. El titular decía, exfuncionario denuncia manipulación de archivos y posible encubrimiento de abuso de poder en la era Vasconcellos. La garganta se le cerró. Livia también lo vio. Estaba con su madre en la cocina cuando apareció la notificación en el celular de una vecina. Leyó en silencio. Luego miró a su madre. «Mamá, Rubens, dijiste que él te amaba, ¿verdad?» Doña Alcira asintió, con la mirada cargada de sombra. «Pero no era mío». «¿Cómo así?» «Rubens estaba casado, tenía 2 hijos, pero fue usado, primero por mí, después por ella». «¿Ella?» «Eleonora». El silencio cortó el aire. Ella era viuda, joven, mandaba más que el propio suegro, tenía poder y sed de control. Decía que Rubens debía obedecer, que era por el bien de la familia. Livia retrocedió. «Mamá, estás diciendo que ella lo obligó, lo humilló y después lo borró». En ese mismo momento, Heitor tocaba la puerta de la mansión de su abuela. Fue recibido por un silencio fúnebre. Eleonora estaba en la terraza. Tomaba té,
como si el escándalo no la tocara. ¿Vio los periódicos? Ni siquiera parpadeó. Los vi. Usted abusó del jardinero. Solo levantó los ojos. La palabra abuso es demasiado moderna. En esa época nadie hablaba de eso. ¿Eso es una confesión? Es una advertencia. Ten cuidado con lo que excavas, Heitor, porque el hoyo puede tragarte. ¿Livia es hija de él? Sí, y también es hija suya. Esta vez ella dudó, tardó, respiró hondo y dijo, no, es nieta. Entonces es mi prima, de segundo grado, pero eso ahora da igual. No da igual para mí, ni para ella, ni para el mundo. Eleonora se levantó, los ojos secos. ¿Y qué va a hacer el mundo? ¿Borrar mi nombre de la historia? Va a saber quién es usted en realidad. Ella se acercó. ¿Y tú quién eres sin mí, Heitor? Él no respondió. Ella concluyó. Si vas a seguir con esto, que sepas que yo también sé jugar sucio. Él se dio vuelta. Pues juegue, porque ahora hay juez mirando. Al salir, vio a Álvaro entrando, tenso, sudando, hablando por teléfono. Quemen los archivos, todos, que no quede rastro. Heitor lo encaró. Ya es tarde. Esa noche Livia recibió una notificación, pero esta vez era distinta. Era una invitación, declaración oficial. Iba a hablar, a contar lo que sabía, a mostrar las cartas, las fotos, los recuerdos, y por primera vez el nombre Vasconcellos se sentaría frente a un juez no para mandar, sino para escuchar. Dicen que la justicia tarda, pero llega, y cuando llega, no llega en tacones, llega descalza, con la cara limpia, y con las cicatrices de quien esperó toda una vida para ser escuchada. O ChatGPT dice, hay cosas que uno carga por dentro, pero cuando salen por la boca, se vuelven terremoto. Ese martes, la sala de audiencias estaba llena. Cámaras afuera, periodistas compitiendo por espacio, reporteros intentando arrancar lágrimas antes de tiempo. Livia entró con la cabeza en alto, pero por dentro era desierto y vendaval. Heitor estaba allí, sentado, callado, sin traje caro, sin ese aire de dueño del mundo, solo él y el miedo de que ella se echara atrás. Pero no, no lo haría, porque por primera vez su voz sería escuchada, sin ser interrumpida. El juez, calvo y cansado, ajustó sus gafas. Señorita Livia dos Santos, usted tiene la palabra. Ella respiró hondo. Crecí creyendo que mi lugar era atrás, que mi nombre iba en letra pequeña, que mi madre era una sombra en la casa de otros, y yo una sombra de ella. El juez asintió. Ella continuó. Pero un día una caja se abrió, y dentro no solo había recuerdos, había heridas, había pasado, había nombres. Mostró la carta, el recorte, la foto. Este hombre, Rubens dos Santos, era jardinero. Desapareció sin dejar rastro. Y ahora sé que lo desaparecieron, porque sabía demasiado. Del otro lado de la sala, Álvaro sudaba frío. Heitor lo miraba fijo. Lo silenciaron, dijo ella, porque era incómodo, porque se atrevió a amar, o porque se atrevió a decir no. El juez hojeaba los documentos. Un perito confirmó, la carta era legítima, la caligrafía, la fecha, todo concordaba. Mi madre fue usada. Él fue borrado, y yo fui olvidada. Miró al frente. Pero ya no soy sombra, ya no soy silencio. En ese momento, el abogado defensor de los Vasconcellos pidió la palabra. Señor juez, quisiéramos cuestionar la veracidad de los lazos sanguíneos alegados. La ausencia de una prueba de ADN impide cualquier conclusión definitiva. El juez la miró. ¿Está usted dispuesta a realizar la prueba? Lo estoy. Heitor se levantó. Yo también. Un murmullo recorrió la sala. Por voluntad propia, agregó él, porque la verdad no me asusta. Lo que me asusta es seguir siendo heredero de una mentira. El juez suspendió la audiencia por 30 días hasta que los análisis estuvieran listos. Livia salió de la sala como quien cruza un río sin saber nadar, pero con la certeza de que llegó al otro lado. A la salida, los periodistas disparaban preguntas. ¿Amas a Heitor? Ella se detuvo. No sé qué es eso. Solo sé que
Cuando estoy cerca de él, mi voz suena más fuerte. Heitor la siguió. Le tocó el hombro. Gracias por no huir. Ya huí demasiado de mí misma. Se miraron por largos segundos. Sin beso, sin abrazo, solo la mirada. Y a veces eso dice más. Pero del otro lado de la ciudad, doña Eleonora se sentaba en una oficina oscura. Un sobre abierto sobre la mesa. Dentro, el resultado de un examen hecho en secreto. Lo leyó, tragó en seco y le dijo al mayordomo: «Llama a Álvaro». ¿Ahora? Ahora, antes de que el mundo descubra que la hija que tuvo aquella noche sucia fue con la mujer equivocada. Sí, la verdad no solo tenía nombre, tenía padre. Continué. ChatGPT dice: hay quienes son padres por sorpresa y hay quienes ni siquiera en el susto se atreven a asumir. Aquella madrugada, mientras el mundo dormía y la prensa apagaba sus flashes, Álvaro Vasconcellos entró por la puerta trasera de la mansión de su madre, sudado, nervioso, con olor a miedo y whisky añejo. Eleonora lo esperaba sentada, con el sobre aún en las manos. «Es tu hija». Él se paralizó. «No puede ser». Mandé a hacer el examen con un cabello que ella dejó en mi silla, aquella noche que vino aquí. El laboratorio lo confirmó. 99,9% de probabilidad. Esto es un error. El error fuiste tú. Se dejó caer en un sillón. Las manos le temblaban. «¿Pero cómo?» Fue aquel verano, en la casa de campo. Dijiste que era solo diversión. ¿Recuerdas? Que nadie necesitaba saber. Él se pasó la mano por la cabeza, apretando los ojos. Ella solo era la hija de la cocinera, y resultó ser tu hija. Dios mío, no invoques a Dios aquí dentro, Álvaro. Esto es todo, menos santo. Silencio. Ella lo miró fijo. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿Negarlo? Ya no se puede. Inventamos que es un montaje, que el examen fue manipulado, que es una jugada política. No estás entendiendo. Heitor ya lo sabe. ¿Qué? No sabe que tú eres el padre, pero sabe que ella es de la familia y va a seguir cavando. Álvaro se levantó como si el suelo ardiera bajo sus pies. Él quiere quitarme todo. Siempre ha querido. No se trata de eso. Sí se trata. Quiere mi lugar. Y ahora tiene un motivo. Eleonora se levantó despacio. Fue hasta el bar. Sirvió 2 dedos de bebida. Tal vez sea hora de que entiendas que lo que hiciste tiene un precio. ¿Qué vas a hacer? Nada. Como que nada. Porque quien va a hacerlo es ella. Y del otro lado de la ciudad, Livia miraba el techo sin saber que esa noche una avalancha de verdades se le venía encima. Heitor le envió un mensaje. «Necesito contarte algo, en persona». Ella respondió. «¿Ahora?» «Sí, te espero en la plaza, cerca de tu casa». Media hora después, bajo la luz amarilla de un farol y el sonido de grillos y motos viejas, se encontraron. Él estaba serio, cansado, pero con los ojos más vivos que nunca. «¿Qué pasó?» «Descubrí... ¿Quién es tu padre?» Livia se paralizó. «¿Cómo así? No es el jardinero, no es Rubens». «Entonces, ¿quién?» Él dudó. «Álvaro, mi tío». Ella dio un paso atrás. «No, es verdad, mi abuela lo confirmó. Hay un examen. Todo». Se sentó en el banco. El aire le faltó. «Entonces, tú y yo no tenemos un lazo directo, pero somos de la misma rama». Ella empezó a llorar, en silencio. «Yo fui su error». «No, fuiste su secreto. Y ahora eres la verdad que va a liberar todo esto». Ella lo miró. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» Heitor respiró hondo. «Mañana presento una demanda, no solo por el nombre, por justicia, por tu madre, por ti, por todo lo que nos ocultaron. ¿Y tu familia? Que enfrenten las consecuencias». Ella sonrió, una sonrisa triste, pero libre. «¿Y todavía quieres saber si muerdo fuerte?» «Ahora quiero saber si vuelas, porque estoy listo para volar contigo. Si tú quieres». Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro. Y allí, en el silencio de la plaza, el amor encontró un nuevo lugar donde vivir. Pero en lo alto de la torre de Vasconcellos Global, Álvaro hacía una llamada.
Preparen todo. Necesito salir del país unos días. ¿Y la empresa? Que se hunda con ellos. Porque quien teme a la verdad, a veces prefiere huir que pedir perdón. O ChatGPT dice, hay nombres que brillan en letreros, hay nombres que mandan en contratos, y hay nombres que pesan como cadenas. Esa mañana, la portada de todos los periódicos era clara: escándalo Vasconcellos, heredero expone hija ilegítima y derriba la dirección. El mundo corporativo era un campo minado. La bolsa cayó. Los accionistas exigieron renuncias y por primera vez en décadas el apellido Vasconcellos no significaba poder, sino vergüenza. En el edificio de la empresa, las cámaras captaron la salida de Álvaro con capucha y maleta en mano, escoltado por 2 guardias contratados por el nuevo consejo directivo. Heitor asumía la presidencia, pero insistió en dar una rueda de prensa pública. Con rostro firme, habló en cadena nacional. Durante años nuestra familia escondió historias. Usó el poder para silenciar voces, incluso desde dentro. Pero hoy el silencio termina, señaló el proyector. Allí apareció la foto de Rubens dos Santos y luego la de Livia. Esta es Livia. Ella lleva en sí la fuerza de 2 mundos, la sangre del trabajo y el derecho a la verdad. La audiencia aplaudió. Algunos no entendían, otros sí. Livia miraba la transmisión desde casa, con los ojos llenos. Doña Alcira le sostenía la mano. Tu padre nunca te cargó en brazos, pero el mundo te ve ahora, hija mía, como debe ser. Al final del discurso, Heitor respiró hondo. Vasconcelos Global será reestructurada y una parte de las ganancias de los próximos 10 años se destinará a un fondo de apoyo para hijos y nietos de empleados que fueron perjudicados, silenciados o excluidos. Porque herencia es más que dinero, es responsabilidad. Al salir, una periodista preguntó, ¿y usted cómo se siente asumiendo todo esto? Él sonrió de lado. Me siento libre. Porque cuando uno suelta lo que no le pertenece, el corazón aprende a volar. Del otro lado de la ciudad, doña Eleonora miraba la televisión con un vaso de té intacto, sola, porque quienes viven para controlar mueren de soledad. Apagó el televisor y murmuró, rompió la cadena. Maldito o bendito. Esa misma tarde, una carta llegó a casa de Livia. Dentro, un sobre con el escudo de la empresa. Y una propuesta, no de dinero, ni de un puesto, sino de una silla en el consejo directivo. «Quiere que entres allí, hija», dijo doña Alcira. «¿Para qué? Para cambiar lo que puedas, desde dentro». Livia guardó silencio. Más tarde, fue al jardín del edificio, donde Heitor la esperaba. Él abrió los brazos. Ella no fue de inmediato. «No me necesitas, Heitor». «Tal vez no, pero quiero caminar contigo». Ella respiró profundo. «Aún no sé amar sin protegerme. Entonces, aprendamos juntos». Livia miró al cielo. «Mi padre me negó su nombre, pero ahora yo elijo el nombre que quiero llevar». «¿Cuál?». Ella sonrió. «El mío». Y entonces lo abrazó. No era el final, era solo el comienzo. Pero ahora el mundo conocía la verdad. Y quien vive con verdad ya empieza siendo rico. O ChatGPT dice, hay lugares que son solo paredes y hay lugares que se convierten en raíz. Algunas semanas después del escándalo, de la renuncia y de la conferencia de prensa, la vida comenzaba a reorganizarse, no como antes, sino como nunca había sido. Por primera vez, los pasos de Livia no resonaban en el suelo de casas ajenas, sino en el suelo que ahora era suyo. Heitor, discreto, silencioso, la llevó hasta un terreno sencillo, con árboles, en un barrio de clase media, lejos de la ruta de la élite. Allí, una placa de madera improvisada, Proyecto Hormiguita, Centro de Apoyo a Jóvenes Silenciados. Ella leyó, lloró en silencio. «Es tuyo», dijo él. «Mío, nuestro, pero el nombre lo diste tú, y la idea nació con tu paso». Dentro del terreno, aún vacío, solo había una estructura en construcción, columnas, ladrillos, cemento fresco.
Pero ya se podía ver. Una escuela, un refugio, un comienzo. Livia caminó hasta la primera sala. Sintió el viento pasar entre las ventanas sin vidrio. Y entonces algo atrapó su mirada. Una puerta entreabierta con un cartel escrito a mano. Dirección: Livia dos Santos. Ella sonrió. No se trataba del cargo. Se trataba de la identidad. Al otro lado de la ciudad, entre los escombros del imperio que fingía seguir en pie, Álvaro desaparecía. Se fue a Europa. Lo dejó todo, pero no se llevó la paz. Porque quien huye de la verdad, la lleva en la maleta. Y doña Eleonora fue vista entrando a un asilo lujoso, con la cabeza en alto, pero sola. Los Vasconcellos ya no querían saber de ella, y por fin se vio obligada a convivir con lo que más temía: el espejo. Heitor había renunciado al cargo, asumió un papel nuevo, sin gafete, el de compañero. Volvió a dar clases discretamente en universidades públicas. Contaba su historia como ejemplo de ruptura, y poco a poco su nombre dejó de ser titular y se volvió semilla. Una mañana de sábado, Livia caminaba por el proyecto con un grupo de adolescentes. Un niño levantó la mano. «Profesora, ¿por qué se llama hormiguita?» Ella sonrió. «Porque la hormiga es pequeña, pero carga más peso del que parece. Y aunque muchos no la vean, cambia el suelo por donde pasa». El niño asintió, sin entenderlo todo, pero sintiéndolo. Heitor apareció con 2 loncheras y un jugo de maracuyá. «¿Almuerzo?» «Ya es hora». Se sentaron en el escalón de la entrada. «¿Has pensado?» dijo él, «que todo comenzó por un beso?» Ella rió. «Un beso que era para escapar», y se volvió camino. «¿Y nosotros?» «Estamos construyendo, ladrillo a ladrillo». «¿Con miedo?» «Con fe». Él le tomó la mano. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?» «¿Qué?» «No es que el escándalo haya pasado. Es verte aquí, entera, con tu nombre, en tu suelo». Ella respiró hondo. «Me tomó mucho tiempo descubrir que podía ser protagonista de mi propia vida. Ahora lo eres». Adentro, los niños reían. Afuera, el sol brillaba sobre las paredes blancas de la nueva construcción. Y allí, en ese espacio entre el dolor y el renacer, nacía algo que ningún dinero del mundo puede comprar: pertenencia. Porque hay quienes nacen invisibles, pero no nacieron para vivir apagados, y hay cosas que no se pagan con dinero, se pagan con verdad. O ChatGPT dice: ya habían pasado 3 meses desde que el proyecto Hormiguita abrió oficialmente sus puertas. La comunidad lo abrazó. Los niños sonreían. Los jóvenes escribían. Y por primera vez, una nueva generación crecía sin miedo a existir. Pero un sobre llegó sin sello. Solo tenía el nombre escrito a mano: Livia. Dentro, una llave y un papel. «Casa 14, Vila das Pedreiras. Ve cuando puedas». Se lo mostró a Heitor. Él quiso ir con ella, pero ella dijo: «Esa puerta, necesito abrirla sola». Era un barrio antiguo, casi olvidado, donde la ciudad no hace propaganda. Casas de muros bajos, olor a café con leña y vecinos sentados en las aceras. La casa 14 era sencilla, un sobrado de madera vieja con pintura descolorida y una galería que crujía. Livia abrió. El aire tenía olor a guardado y a pasado. Allí dentro, una mujer sentada, con pañuelo en la cabeza y ojos desgastados por el tiempo, sonrió. «Sabía que vendrías». «¿Quién es usted?» «Me llamo Rita. Fui amiga de tu padre». «¿De Rubens?» asintió. «Me dejó esto, para cuando crecieras, si la vida lo permitía». Rita le entregó una cajita de hierro, con candado. La llave era la del sobre. Livia la abrió. Dentro, un collar, simple, un dije en forma de hormiga y un papel doblado 1000 veces. «Para mi hormiguita, que quizás nunca conozca mi rostro, pero lleva mi corazón. Si un día usas esto en el pecho, sabrás, eres más grande de lo que el mundo intentó hacerte creer». Los ojos de Livia se llenaron. Él lo sabía. Sabía que había dejado rastro y que algún día alguien seguiría el camino. Livia se sentó en el suelo, como si ahora el peso de la caja le perteneciera. «¿Murió?» «Sí,
poco después de que lo despidieron. Nunca dejó de preguntar por ti, pero sabía que no podía acercarse. ¿Por qué? Porque lo amenazaron. Le dijeron que si aparecía, tú y tu madre desaparecerían. 3 generaciones borradas. Livia cerró los ojos. Sintió el olor de él en la cinta del collar. Aunque no recordara su voz, era como si lo estuviera escuchando. Gracias, susurró. Yo solo guardé. Tú hiciste el resto. En el camino de regreso pasó por su antiguo barrio de infancia, donde jugaba antes de que la vergüenza se volviera rutina, y vio el muro donde solía dibujar. Agarró un trozo de carbón del suelo, escribió algo y se fue. Horas después, Heitor pasó por allí y leyó. Aquí nació una hormiga, pero aprendió a volar. Esa misma tarde, en el auditorio de la escuela, hubo una ceremonia simbólica. Nada de lujos, solo sillas de plástico, pastel sencillo y ojos emocionados. Livia subió al escenario y tomó el micrófono. Hoy inauguramos el espacio más importante de este proyecto, un memorial, en homenaje a todos los que fueron silenciados, pero que dejaron rastro. Detrás de ella, una pared de ladrillos expuestos y una placa nueva, aún con polvo. Memorial Rubens dos Santos, para que nadie más tenga que gritar en silencio. Aplausos, lágrimas, abrazos. Y entre el público una señora de vestido floreado preguntó, «¿Esa niña de quién es nieta?» Y alguien respondió, «De nadie, ella es ella misma». Heitor la esperaba en la salida. «¿Te llevo a casa?» «Sí». «¿Nuestra casa?» Ella rió. «Nuestra casa, nuestro tiempo, nuestro nombre», y subieron al coche con el radio sonando música antigua. No era el final, era un ciclo cerrado, con nombre, piedra y corazón. O ChatGPT dice, hay puertas que uno cruza por última vez, no para regresar, sino para cerrar un ciclo. Era un atardecer cuando el coche negro se detuvo frente al portón principal de la antigua mansión Vasconcellos. Esa, donde todo empezó, donde ocurrió el beso, donde Livia, durante años, entró por la puerta de servicio. Pero ese día, entró por la puerta principal. Heitor la acompañaba, en silencio. Aquello era de ella. Ese momento era suyo. La mansión estaba vacía, pero no abandonada. El patrimonio ahora era parte de una disputa judicial. Los muebles cubiertos con sábanas, los cuadros retirados, solo las paredes seguían cargadas. En la sala principal, sentada en una silla de mimbre, estaba Eleonora Vasconcellos, envejecida, con la mirada más suave, pero aún con ese aire de quien nunca pidió perdón, porque nunca creyó necesitarlo. Livia entró despacio, miró a su alrededor, respiró hondo. Pensé que no aceptaría verme, pensé que no vendrías. Vine, porque si no vengo, cargo esto para siempre. Eleonora señaló el sofá. Livia no se sentó. Vengo a decirle que no guardo odio, pero tampoco doy perdón por cortesía. No vine a pedir perdón, entonces vine por nada. Silencio, hasta que la anciana se levantó con dificultad. Caminó hasta una estantería. Sacó de allí un portarretrato con el vidrio trizado. ¿Sabes quién es? Livia miró. Era Rubens, joven, con uniforme, sonrisa tímida. Sí, era distinto. Te miraba a los ojos, no fingía. Y aún así, usted lo destruyó. Destruía a mucha gente. Por mantener lo que creía que debía ser mantenido. Le entregó el portarretrato a Livia. Esto no es perdón, es memoria. La memoria no borra el dolor, pero evita que se repita. Livia sostuvo el marco con ambas manos. Mi padre era mejor que todos ustedes juntos. Eleonora asintió. Lo era, y yo lo sabía. Por eso mismo, tuve que borrarlo. Una lágrima le corrió por la mejilla. Por primera vez, lloraba. No como espectáculo, como confesión. No voy a visitarla al asilo, ni a fingir lazos. Ni quiero eso. Pero dejo esto aquí. Su apellido no me hace falta. El mío lo construí yo sola. Y se dio la vuelta. En la salida, cruzó al nuevo jardinero. Buenos días, señorita. Solo Livia.
Le abro el portón. Puedo abrirlo sola. Ya conozco el camino. Subió al coche con Heitor. ¿Terminó?, preguntó él. No, pero ahora puedo respirar. Esa noche volvió al proyecto Hormiguita. Entró sola en la sala del memorial. Encendió una vela. Colocó el portarretrato junto a la placa. Y susurró: «Papá, no sé si me ves, pero hoy me vi a mí misma. Y me vi completa. En el reflejo del vidrio se vio sonriendo. No por orgullo, por paz. Y a veces, la paz es todo lo que un corazón necesita para volver a empezar. Porque hay quienes nacen en el pie de página de la historia, pero terminan escribiendo su nombre